Un millonario obsesionado con su riqueza abandona a su hija sorda y muda cuando era una niña. Décadas después, su fortuna se derrumba, dejando su empresa al borde de la quiebra. Entonces, una misteriosa inversora aparece y decide comprar toda la compañía. Al descubrir su verdadera identidad, queda sin palabras al ver a la persona que juró olvidar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Era una cálida noche de verano en la Ciudad de México. El aire pesado y húmedo se cernía sobre la ciudad que nunca duerme. En el lujoso Hospital Ángeles, ubicado en la colonia Polanco, se desarrollaba una escena dramática en la habitación 507. Miguel Sánchez, un empresario de 35 años, conocido por su ambición y frialdad en los negocios, estaba a punto de vivir el momento que cambiaría su vida para siempre. Lucía, su esposa de 32 años, una mujer de radiante belleza y corazón gentil, llevaba horas en trabajo de parto. El sudor corría por su frente mientras luchaba por traer al mundo el fruto de su amor con Miguel. La pareja había planeado este momento durante años, superando dificultades y tratamientos de fertilidad. Ahora el sueño de tener un hijo estaba a punto de hacerse realidad. Miguel, siempre tan controlado y seguro de sí mismo, se sentía completamente impotente ante la situación. Sus manos temblaban mientras sostenía la mano de Lucía, tratando de transmitir una fuerza que él mismo no sentía. Los gritos de dolor de su esposa resonaban en la habitación, mezclándose con el sonido frenético de los aparatos médicos. «Vamos, Lucía, tú puedes. Solo un poco más», alentaba la doctora Fernanda, la obstetra a cargo del parto. El equipo médico se movía rápidamente alrededor de la cama, preparándose para recibir al bebé. Lucía, con un último esfuerzo hercúleo, dio a luz a una niña. El llanto de la recién nacida llenó el ambiente, trayendo un momento de alivio y alegría. Miguel, con lágrimas en los ojos, cortó el cordón umbilical, sintiendo una emoción que jamás había experimentado antes. Sin embargo, la alegría fue efímera. Lucía, exhausta por el difícil parto, comenzó a presentar complicaciones. Su presión arterial cayó drásticamente y perdió el conocimiento. El equipo médico entró en acción inmediatamente, luchando por estabilizarla. «Lucía, Lucía, por favor, quédate conmigo», gritaba Miguel, siendo alejado de la cama por los enfermeros. El pánico se apoderó de su ser mientras observaba impotente a los médicos intentando salvar la vida de su amada. Las horas que siguieron fueron las más largas y angustiantes de la vida de Miguel. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, ignorando los intentos de consuelo de familiares y amigos que habían llegado al hospital. Su mente estaba dividida entre la preocupación por Lucía y la curiosidad sobre su hija recién nacida, que había sido llevada para exámenes de rutina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la doctora Fernanda apareció con una expresión grave en el rostro. Miguel sintió que su corazón se hundía en el pecho, anticipando las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Señor Sánchez, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero desafortunadamente, la voz de la médica falló por un momento. Lucía no resistió las complicaciones. Lo siento mucho». El mundo de Miguel se derrumbó en ese instante. Las palabras de la médica resonaban en su mente, pero se negaba a creerlas. Lucía, su compañera, su amor, su fuerza, se había ido. El dolor que sintió fue tan intenso que cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Mientras Miguel luchaba por procesar la pérdida devastadora, la doctora Fernanda intentó cambiar el enfoque hacia la recién nacida. «Señor Sánchez, su hija está bien de salud, pero hay algo que necesitamos discutir sobre ella». Miguel levantó los ojos rojos e hinchados hacia la médica. «¿Qué le pasa, pues?», preguntó con la voz entrecortada. La doctora Fernanda dudó por un momento antes de continuar. «Los exámenes indican que su hija nació con una deficiencia auditiva severa. Es sorda y, en consecuencia, no desarrollará el habla de manera natural». La noticia golpeó a Miguel como un segundo impacto. En cuestión de minutos, había perdido a su esposa
y ahora descubría que su hija tenía una discapacidad. La ira y la frustración comenzaron a mezclarse con su dolor, nublando su juicio. «Esto no puede estar pasando», murmuró Miguel pasando las manos por su cabello en señal de desesperación. «Primero Lucía y ahora esto. ¿Es algún tipo de castigo?» La doctora Fernanda intentó calmarlo, explicando que la sordera no era una sentencia, que había opciones de tratamiento y apoyo disponibles. Pero Miguel apenas escuchaba. En su mente perturbada por el dolor, comenzó a culpar a la inocente criatura por la pérdida de Lucía. En los días siguientes, mientras se hacían los preparativos para el funeral de Lucía, Miguel se distanciaba cada vez más de su hija recién nacida. Se negaba a visitarla en la maternidad, dejando todos los cuidados a las enfermeras y a su madre, doña Guadalupe. Guadalupe, una señora de 60 años, intentaba desesperadamente hacer que su hijo entrara en razón. «Miguel, hijo mío, esa niña te necesita. Es un pedacito de Lucía, un regalo que ella nos dejó». Pero Miguel estaba cegado por el dolor y el resentimiento. «Ella me quitó a Lucía, mamá. ¿Cómo puedo mirarla sin recordar eso?». La decisión de Miguel llegó una semana después del nacimiento de la pequeña. Llamó a su madre para una conversación seria en su despacho en la mansión familiar. «Mamá, no puedo criar a esta niña. No tengo las condiciones emocionales y no sé cómo lidiar con una niña con discapacidad. He decidido llevarla a un orfanato en Guadalajara». Guadalupe se horrorizó ante la idea. «Miguel, no puedes hacer eso. Es tu hija, sangre de tu sangre». Lucía jamás perdonaría tal actitud. Pero Miguel estaba irreductible. «Ya tomé mi decisión. Será mejor para todos. Ella tendrá la oportunidad de ser adoptada por una familia que pueda darle el amor y los cuidados que necesita». Al día siguiente, Miguel partió hacia Guadalajara con la bebé, que aún no había sido nombrada. Eligió un orfanato bien considerado, pero ubicado lo suficientemente lejos para que nadie en la Ciudad de México descubriera su secreto. Al llegar al Hogar San Vicente de Paul, Miguel fue recibido por doña Carmen, una señora de mediana edad con ojos bondadosos pero firmes. Escuchó la historia de Miguel con una mezcla de compasión y desaprobación. «Señor Sánchez, entiendo su dolor, pero abandonar a su hija no es la solución. Esta criatura inocente necesita amor y apoyo, especialmente considerando su condición». Miguel, tratando de mantener la compostura, respondió: «Sé que parece incorrecto, pero es lo mejor que puedo hacer por ella ahora. Por favor, cuídela. Merece una oportunidad que yo no puedo darle». Doña Carmen, percibiendo que no podría cambiar la mente de Miguel, aceptó la custodia de la niña con un suspiro pesado. «Muy bien, señor Sánchez. Nosotros la cuidaremos. Pero sepa que siempre habrá un lugar para usted en su vida, si algún día decide volver». Antes de partir, Miguel dudó por un momento. Su nombre, llámenla Sofía, era el nombre que Lucía quería. Con estas palabras, Miguel entregó un sobre con una generosa donación para el orfanato y salió rápidamente, dejando atrás no solo a su hija, sino también una parte de sí mismo. Doña Carmen miró a la pequeña Sofía en sus brazos, su corazón llenándose de amor y determinación. «No te preocupes, pequeña. Puede que no tengas el amor de tu padre ahora, pero tendrás todo el amor que podamos darte aquí. Y quién sabe, tal vez algún día él se dé cuenta del error que cometió». Mientras el coche de Miguel desaparecía en la distancia, doña Carmen no podía imaginar cómo las vidas de aquella niña y su padre ausente se entrelazarían nuevamente en el futuro, tejiendo una trama de redención, perdón y amor incondicional que cambiaría no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor. Los años pasaron rápidamente en el Hogar San Vicente de Paul, en Guadalajara. Sofía, ahora con 7 años, crecía bajo los cuidados amorosos de doña Carmen y los demás empleados del orfanato. A pesar de su condición auditiva, la niña demostraba una vivacidad e inteligencia que encantaban a todos a su alrededor. En una soleada mañana de sábado, Sofía estaba sentada en el jardín del orfanato, concentrada en su cuaderno de dibujo. Sus dedos hábiles se deslizaban por el papel, creando formas y colores que expresaban el mundo silencioso en el que vivía.
Doña Carmen observaba a la niña desde lejos, con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Sofía tiene un don especial, comentó doña Carmen con la hermana Consuelo, otra empleada del orfanato. Es increíble cómo logra capturar la esencia de las cosas en sus dibujos, aún sin poder escuchar los sonidos a su alrededor. La hermana Consuelo asintió, admirando el talento de la niña. Es verdad. Parece que Dios la bendijo con esa habilidad para compensar su falta de audición. Mientras las dos mujeres conversaban, un grupo de niños se acercó a Sofía. Entre ellos estaba Emiliano, un niño de 9 años conocido por su temperamento difícil. Huérfano desde los 3 años, Emiliano cargaba con una rabia constante contra el mundo, frecuentemente desahogando sus frustraciones en los demás. «Miren a la mudita dibujando otra vez», se burló Emiliano, arrancando risas nerviosas de los otros niños. Sofía, absorta en su dibujo, no se percató de la proximidad del grupo. Emiliano, irritado por la falta de reacción de Sofía, le arrebató bruscamente el cuaderno de las manos. Sofía, asustada, se levantó rápidamente, sus ojos abiertos de miedo y confusión. «¿Qué crees que estás haciendo, provocó Emiliano, hojeando el cuaderno con desdén. «Crees que vas a ser una gran artista. A nadie le importan los garabatos de una sordomuda». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía, que intentaba desesperadamente recuperar su preciado cuaderno. Emiliano, sin embargo, continuaba, manteniendo el objeto fuera del alcance de la niña, riéndose de sus inútiles esfuerzos. Doña Carmen, percibiendo la conmoción, corrió en dirección al grupo. «Emiliano, detente inmediatamente», gritó, su voz cargada de autoridad. El niño, sorprendido por la llegada repentina de doña Carmen, dejó caer el cuaderno al suelo. Sofía aprovechó la oportunidad para recogerlo, abrazándolo contra su pecho como si fuera su bien más preciado. «Emiliano, ven conmigo ahora», ordenó doña Carmen, su voz más suave pero aún firme. Hizo un gesto para que la hermana Consuelo cuidara de Sofía y los otros niños, mientras llevaba al niño para una conversación seria. En la oficina de doña Carmen, Emiliano se sentó cabizbajo, evitando la mirada de la directora del orfanato. La mujer suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Emiliano, mi querido, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué lastimar a Sofía de esa manera?» El niño permaneció en silencio por unos instantes, su expresión una mezcla de rabia y vergüenza. Finalmente, con la voz entrecortada, respondió: «Yo no sé. Es que ella siempre parece tan feliz con sus dibujos. ¿Cómo puede ser feliz aquí? ¿Cómo puede sonreír cuando todos nosotros fuimos abandonados?» Doña Carmen sintió que su corazón se encogía con las palabras del niño. Se arrodilló a su lado, poniendo una mano gentil en su hombro. «Emiliano, sé que has sufrido mucho. Todos ustedes han sufrido, pero el dolor de uno no justifica lastimar al otro. Sofía encontró una manera de expresar sus sentimientos a través del arte. Eso no la hace menos triste o abandonada que ustedes». Emiliano levantó los ojos, encontrando la mirada compasiva de doña Carmen. «Pero ella es diferente. Ni siquiera puede hablar o escuchar. ¿Cómo puede sentirse parte de nosotros?» «Precisamente por ser diferente, Emiliano. Es que Sofía necesita aún más el apoyo y la amistad de todos ustedes», explicó doña Carmen pacientemente. «Imagina lo difícil que debe ser para ella no poder comunicarse como los demás. Sus dibujos son la forma que encontró de expresarse, demostrar que también tiene sentimientos, sueños y miedos como cualquiera de ustedes». Las palabras de doña Carmen parecían finalmente llegar a Emiliano. El niño bajó la cabeza, avergonzado de sus acciones. «Yo no había pensado en eso», murmuró. «No es tarde para cambiar, Emiliano», continuó doña Carmen, su voz llena de esperanza. «¿Qué tal si intentas acercarte a Sofía? Tal vez puedas aprender de ella y ella de ti. Quién sabe, incluso podrían volverse amigos». Emiliano asintió lentamente, una pequeña chispa de determinación surgiendo en sus ojos. «Lo intentaré, doña Carmen. Prometo que intentaré ser mejor». Mientras tanto, en el jardín, la hermana Consuelo consolaba a Sofía, que aún sostenía
su cuaderno de dibujos con fuerza. La monja, usando el lenguaje de señas que había aprendido para comunicarse con la niña, intentaba calmarla. «No estés triste, Sofía», señaló la hermana Consuelo. «Tus dibujos son hermosos y especiales, igual que tú». Sofía, secándose las lágrimas, sonrió tímidamente a la monja. Abrió su cuaderno y comenzó a dibujar nuevamente, esta vez retratando el rostro amable de la hermana Consuelo. La escena conmovió profundamente el corazón de la monja. «Mira, nada más», pensó, «cómo esta niña responde al odio con amor y belleza». Esa noche, después de la cena, Emiliano se acercó vacilante a Sofía, que estaba sentada sola en un rincón de la sala común. El niño llevaba un pequeño paquete en sus manos. Sofía miró a Emiliano con una mezcla de miedo y curiosidad. Para su sorpresa, el niño extendió el paquete en su dirección, una sonrisa tímida en su rostro. Sofía abrió el paquete cuidadosamente, revelando un nuevo juego de lápices de colores. Sus ojos se iluminaron con la visión de los colores, vibrantes. Emiliano, recordando lo poco que había aprendido del lenguaje de señas, formó torpemente las palabras «lo siento» con las manos. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía en ese momento fue como un rayo de sol después de una tormenta. Tomó su cuaderno de dibujos y, volteando a una página en blanco, comenzó a dibujar. Emiliano observaba fascinado mientras las líneas y colores cobraban vida bajo las hábiles manos de la niña. Cuando terminó, Sofía mostró el dibujo a Emiliano. Era un retrato de los dos, tomados de la mano, con un gran corazón al fondo. En ese momento, algo cambió entre los dos niños. Se formó una conexión. Nació una amistad improbable de las cenizas del conflicto. Doña Carmen, observando la escena desde lejos, sintió una ola de esperanza. Tal vez, pensó, haya esperanza para todos nosotros. Después de todo, si estos niños pueden superar sus diferencias y encontrar comprensión mutua, ¿quién sabe qué más se puede lograr? Mientras el orfanato se preparaba para la noche, Sofía y Emiliano continuaban lado a lado, comunicándose a través de dibujos y gestos torpes. Era el comienzo de un viaje de amistad y comprensión que cambiaría sus vidas para siempre. Y así, bajo el techo del hogar San Vicente de Paul, entre risas silenciosas y colores vibrantes, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de superación, amistad y la increíble capacidad del corazón humano de encontrar luz incluso en los lugares más improbables. Los años pasaron en el hogar San Vicente de Paul, y Sofía, ahora con 15 años, se había transformado en una joven talentosa y determinada. Su talento artístico, cultivado a lo largo de los años con el apoyo de doña Carmen y los demás empleados del orfanato, floreció de manera extraordinaria. Los muros del orfanato estaban decorados con sus coloridos murales, trayendo vida y alegría al ambiente antes austero. Una tarde de otoño, Sofía estaba sentada en su lugar favorito en el jardín, completamente absorta en su más reciente proyecto. Sus dedos ágiles se deslizaban por el papel, creando un retrato detallado de doña Carmen. El rostro de la directora del orfanato cobraba vida en el papel, cada arruga contando una historia de compasión y dedicación. Emiliano, ahora con 17 años, se acercó silenciosamente, observando a Sofía trabajar. Los años habían transformado al niño problemático en un joven atento y protector, especialmente en relación con Sofía. Su amistad, nacida de aquel momento de redención años atrás, se había fortalecido con el tiempo. «Oye, artista», señaló Emiliano, llamando la atención de Sofía. Ella levantó los ojos, una sonrisa iluminando su rostro al ver a su amigo. «Está quedando increíble», continuó él en lenguaje de señas, señalando el dibujo. Sofía se sonrojó ligeramente con el elogio, tomó otro lápiz y comenzó a agregar los últimos detalles al retrato. Emiliano se sentó a su lado, observando, con admiración. «¿Sabes?», señaló Emiliano, «a veces me pregunto cómo sería si pudieras mostrar tu talento al mundo exterior». Los ojos de Sofía brillaron con una mezcla de esperanza y aprensión. Siempre había soñado con compartir su arte con un público más amplio, pero la idea de dejar la seguridad del orfanato la asustaba. En ese momento,
Doña Carmen se acercó a los dos jóvenes, su rostro mostrando una sonrisa cálida, pero con un toque de preocupación en sus ojos. Sofía, Emiliano, los llamó, haciendo señas simultáneamente para incluir a Sofía en la conversación. Tengo una noticia que compartir con ustedes. Los dos adolescentes se miraron curiosos. Doña Carmen rara vez los buscaba con ese aire de seriedad. El ayuntamiento está organizando una exposición de arte en el Parque Agua Azul, comenzó, su entusiasmo creciendo a medida que hablaba. Es una oportunidad para que los artistas locales muestren su trabajo. Y te inscribí, Sofía. Los ojos de Sofía se agrandaron de sorpresa y emoción. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba. ¿Yo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Doña Carmen sonrió, poniendo una mano reconfortante en el hombro de la joven. Porque tu talento merece ser visto, querida. Tienes un don especial y es hora de compartirlo con el mundo. Emiliano, entusiasmado con la noticia, abrazó a Sofía impulsivamente. Esto es increíble, señaló apenas conteniendo su alegría. Finalmente todos verán lo talentosa que eres. Sofía, aún aturdida por la noticia, miró a doña Carmen con una mezcla de gratitud y miedo. La directora del orfanato, entendiendo los sentimientos encontrados de la joven, continuó. Sé que puede parecer aterrador, Sofía, pero creo en ti. Esta es una oportunidad de mostrar que tu voz, aunque silenciosa, es poderosa a través de tu arte. En los días que siguieron, todo el orfanato se movilizó para ayudar a Sofía a prepararse para la exposición. La hermana, Consuelo, cosió un vestido especial para la ocasión, mientras que otros empleados y niños ayudaron a seleccionar y enmarcar las mejores obras de Sofía. Emiliano, determinado a apoyar a su amiga, pasó horas practicando cómo sería un intérprete para Sofía durante la exposición. Estudió términos artísticos en lenguaje de señas, decidido a ayudarla a comunicarse con los visitantes. La mañana de la exposición llegó, trayendo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sofía, vestida con el vestido azul celeste, hecho por la hermana Consuelo, temblaba ligeramente mientras doña Carmen la ayudaba a arreglarse el cabello. Recuerda, querida, señaló doña Carmen, mirando a Sofía a los ojos. Tu arte habla por ti. Confía en él. Confía en ti misma. El grupo partió hacia el Parque Agua Azul, cargando cuidadosamente las obras de Sofía. El parque estaba concurrido, con diversos artistas montando sus exposiciones. Sofía se sintió momentáneamente abrumada por la agitación y los colores. Emiliano, percibiendo la incomodidad de su amiga, tomó su mano suavemente. «Estoy aquí contigo», señaló, ofreciendo una sonrisa reconfortante. Sofía asintió, agradecida, por la presencia de su amigo. A medida que montaban la exposición de Sofía, una pequeña multitud comenzó a formarse. Las personas eran atraídas por la vivacidad y emoción presentes en las obras de la joven artista. Retratos detallados de los residentes del orfanato, paisajes vibrantes de Guadalajara y abstracciones que parecían capturar emociones puras en el papel. Cada pieza contaba una historia. Un hombre bien vestido se detuvo frente a uno de los cuadros de Sofía, su mirada fija en el lienzo. Era una pintura abstracta, con tonos de azul y gris mezclándose en un torbellino que parecía representar soledad y esperanza al mismo tiempo. «Extraordinario», murmuró el hombre, volviéndose hacia Emiliano, que estaba cerca. «¿Quién es el artista?» Emiliano, orgulloso, señaló a Sofía. «Esta es Sofía, la artista. Ella es sorda, pero yo puedo interpretar para usted». El hombre se presentó como Alberto Mendoza, un galerista y coleccionista de arte de la Ciudad de México. Comenzó a hacer preguntas sobre la técnica e inspiración de Sofía, con Emiliano traduciendo fielmente. Sofía, inicialmente tímida, pronto se vio inmersa en una conversación apasionada sobre arte, sus manos volando mientras explicaba el significado detrás de cada pieza. Alberto estaba visiblemente impresionado, no solo con el talento de Sofía, sino con su pasión y perspectiva única. «Sofía», dijo Alberto con Emiliano interpretando, «tu trabajo es excepcional.
Me gustaría discutir la posibilidad de exponer tus obras en mi galería en la Ciudad de México. Creo que tienes un futuro brillante por delante. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría e incredulidad. Miró a doña Carmen, que observaba la escena con una mezcla de orgullo y aprensión. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que estaba al borde de un gran cambio en su vida. La niña abandonada que encontró refugio en el arte estaba a punto de dar un salto hacia un mundo de posibilidades que apenas podía imaginar. Mientras el sol se ponía sobre el parque Agua Azul, lanzando un brillo dorado sobre las obras de Sofía, la joven artista sintió una ola de gratitud por todos los que la habían apoyado hasta ahí. Doña Carmen, Emiliano, los empleados del orfanato. Cada uno de ellos había contribuido a este momento. Sofía sabía que el camino por delante sería desafiante. El mundo más allá de los muros del orfanato era vasto y muchas veces incomprensible para ella. Pero mirando sus pinturas, los rostros sonrientes de sus amigos y la tarjeta de presentación de Alberto en su mano, sintió un coraje que nunca antes había experimentado. Con una sonrisa determinada, Sofía señaló a Emiliano. «Creo que estoy lista para esta nueva aventura». Emiliano tradujo las palabras de Sofía para Alberto y doña Carmen, quienes sonrieron en respuesta. El futuro era incierto, pero lleno de promesas. Y Sofía, con su pincel y su coraje, estaba lista para pintarlo con los colores más vibrantes que pudiera imaginar. La noche cayó sobre Guadalajara, marcando el fin de un día transformador y el inicio de un viaje que llevaría a Sofía más allá de sus sueños más salvajes. Un viaje que, sin que ella lo supiera, la reconectaría con un pasado que apenas conocía y un futuro que aún no podía imaginar. El sol apenas había salido cuando Sofía despertó, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy era el día. Después de meses de preparación, finalmente partiría hacia la Ciudad de México, donde Alberto Mendoza, el galerista que descubrió su talento, había organizado su primera exposición individual. Sentada al borde de la cama, Sofía miró alrededor de la habitación que había sido su hogar durante tantos años. Las paredes, antes blancas y sin vida, ahora estaban cubiertas de bocetos y pinturas, un testimonio de su viaje artístico. Cada trazo, cada color, contaba una historia de superación y descubrimiento. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación maternal. «¿Estás lista, querida?», señaló la directora del orfanato, sentándose al lado de Sofía. Sofía asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente al responder. «Estoy nerviosa, pero emocionada. Es como si estuviera a punto de sumergirme en un océano desconocido». Doña Carmen sonrió comprensiva. «Recuerda, Sofía, no estás sola en este viaje. Emiliano estará contigo como tu intérprete y Alberto prometió cuidar de todo en la Ciudad de México». Las palabras de doña Carmen trajeron consuelo, pero también una punzada de tristeza. Sofía sabía que estaba dejando atrás a la única familia que había conocido. Mientras las dos bajaban para el desayuno, fueron recibidas por una explosión de colores y sonrisas. Los niños del orfanato habían preparado una fiesta sorpresa de despedida. Una gran pancarta colgada en la pared decía «Buena suerte, Sofía», en letras coloridas y con brillantina. Emiliano, ahora con 18 años, se acercó a Sofía con una sonrisa radiante. «¿Lista para conquistar el mundo del arte?», señaló, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y algo más profundo que Sofía no podía descifrar. El desayuno se transformó en una celebración emotiva. Cada niño y empleado del orfanato tenía una palabra de aliento o un recuerdo para compartir con Sofía. La hermana Consuelo le entregó un pequeño álbum de fotos, documentando los años de Sofía en el orfanato. «Para que siempre recuerdes de dónde vienes», señaló la monja con una sonrisa cariñosa. A medida que se acercaba la hora de la partida, la atmósfera se volvió más solemne. Sofía abrazó a cada persona, sus ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. Cuando llegó el turno de doña Carmen, la emoción fue abrumadora. «Eres más que una artista talentosa, Sofía»,
señaló doña Carmen, sosteniendo las manos de la joven. Eres un ejemplo de fuerza y perseverancia. Ve y muestra al mundo la belleza que existe en ti. Con una última mirada al lugar que había llamado hogar durante tanto tiempo, Sofía entró en el taxi con Emiliano. El vehículo partió, llevándolos a la central de autobuses, donde tomarían el autobús hacia la Ciudad de México. El viaje en autobús fue una experiencia surreal para Sofía. A través de la ventana, observaba cómo cambiaba el paisaje, las montañas de Jalisco dando paso gradualmente a los rascacielos de la Ciudad de México. Emiliano, sentado a su lado, alternaba entre dormir y tratar de animar a Sofía con bromas en lenguaje de señas. Cuando finalmente llegaron a la Ciudad de México, ya era de noche. La ciudad pulsaba con una energía que Sofía nunca había experimentado antes. Las luces, el movimiento, todo parecía abrumador y emocionante al mismo tiempo. Alberto los esperaba en la terminal de autobuses, su sonrisa amigable una visión bienvenida después del largo viaje. «Bienvenidos a la Ciudad de México», exclamó, con Emiliano traduciendo para Sofía. «Espero que estén listos para una semana intensa». El galerista los llevó a un pequeño pero elegante apartamento en la colonia Roma. «Este será su hogar temporal», explicó Alberto. «La galería está a solo unas cuadras de aquí». Exhaustos pero emocionados, Sofía y Emiliano se instalaron en el apartamento. Mientras Emiliano caía dormido casi de inmediato, Sofía se encontró incapaz de dormir. Caminó hasta la ventana, observando la ciudad que nunca duerme. Sus pensamientos vagaron hacia el futuro incierto que la aguardaba. Mañana comenzaría los preparativos para su exposición. ¿Sería el mundo del arte tan acogedor como Alberto había prometido? ¿Estaba realmente lista para esto? Con estas preguntas en mente, Sofía tomó su cuaderno de dibujos. Sus dedos comenzaron a moverse casi por voluntad propia, trazando las líneas de la ciudad nocturna frente a ella. En ese momento, sola en un apartamento extraño en una ciudad desconocida, Sofía encontró consuelo en la única cosa que siempre había sido constante en su vida, su arte. A medida que el dibujo tomaba forma, Sofía sintió una extraña sensación de déjà vu. La ciudad frente a ella parecía familiar de alguna manera, como si ya hubiera estado allí antes. Pero, ¿cómo sería eso posible? Mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del sol, Sofía finalmente se quedó dormida, su cuaderno de dibujos abierto a su lado. El dibujo que había hecho mostraba no solo la vista desde la ventana, sino también una figura masculina indistinta, observando la ciudad desde lejos. Era una imagen que Sofía no comprendía totalmente, pero que la intrigaba profundamente. A la mañana siguiente, Sofía fue despertada por Emiliano, que parecía animado y nervioso al mismo tiempo. «Sofía, despierta. Alberto está aquí. Es hora de comenzar los preparativos para la exposición». Sofía se levantó rápidamente, su corazón acelerándose con la realización de que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Miró una vez más el dibujo que había hecho durante la noche, una sensación extraña formándose en su pecho. ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Y por qué sentía que estaba a punto de descubrir algo importante sobre su pasado? Con un profundo suspiro, Sofía guardó el cuaderno y se preparó para enfrentar el día. Su viaje en la Ciudad de México apenas estaba comenzando, y ella apenas podía imaginar las revelaciones y desafíos que la aguardaban. El sol de la mañana iluminaba las concurridas calles de la Ciudad de México cuando Sofía y Emiliano llegaron a la galería de Alberto Mendoza. El edificio, una construcción moderna de vidrio y acero, contrastaba con los edificios históricos a su alrededor, simbolizando perfectamente la mezcla de tradición e innovación que definía la escena artística de la ciudad. Alberto los recibió con una sonrisa cálida, sus ojos brillando de entusiasmo. «Bienvenidos a la Galería Nuevo Horizonte», exclamó, con Emiliano traduciendo rápidamente para Sofía. «Todos estamos muy emocionados con tu exposición, Sofía. Vamos a comenzar los preparativos de inmediato». Mientras Alberto los guiaba por el espacio de la galería, Sofía sentía su corazón acelerarse. Las paredes blancas e inmaculadas
Parecían invitarla a llenarlas con su arte, con sus emociones e historias. Era una oportunidad que jamás había imaginado tener. Este será el espacio principal para tus obras, Alberto explicó, indicando un amplio salón en el centro de 1900, la galería. Queremos crear un recorrido visual para los visitantes, comenzando con tus primeros trabajos y culminando con tus piezas más recientes. Sofía asintió, absorbiendo cada detalle del ambiente. Sus dedos ansiaban tomar un lápiz y comenzar a esbozar ideas para la disposición de las obras. Emiliano, percibiendo el entusiasmo de Sofía, sonrió. «Está ansiosa por comenzar», tradujo para Alberto, después de que Sofía hiciera una serie rápida de señas. «Excelente», respondió. «Alberto, pero antes hay alguien que me gustaría que conocieran. Será fundamental para el éxito de la exposición». En ese momento, una mujer elegante de mediana edad entró en la galería. Sus ojos astutos examinaron a Sofía con interés. «Sofía, Emiliano, esta es Carolina Vázquez», presentó Alberto. «Es una de las críticas de arte más respetadas de la Ciudad de México y escribirá sobre tu exposición para el periódico El Universal». Carolina extendió la mano hacia Sofía con una sonrisa cálida. «Es un placer conocerte, Sofía. Alberto me ha hablado mucho sobre tu trabajo y apenas puedo esperar para verlo en persona». Emiliano tradujo las palabras de Carolina para Sofía, quien respondió con una sonrisa tímida y un asentimiento de cabeza. «Carolina estará con nosotros durante los preparativos», explicó Alberto. «Quiere seguir de cerca el proceso creativo para su artículo». Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La idea de tener su trabajo analizado por una crítica renombrada era a la vez aterradora y emocionante. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Sofía trabajó incansablemente, seleccionando obras, creando nuevas piezas y colaborando con el equipo de la galería para crear la disposición perfecta. Emiliano estaba siempre a su lado, no solo como intérprete, sino como un apoyo constante y un par de ojos confiable para dar retroalimentación sobre su trabajo. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en una nueva pintura para la exposición, Carolina se acercó, observando atentamente el proceso creativo de la joven artista. «Es fascinante ver cómo traduces el silencio en colores tan vibrantes», comentó Carolina, con Emiliano interpretando. «Tu arte parece capturar emociones que muchos de nosotros luchamos por expresar en palabras». Sofía se sonrojó con el elogio, sus manos moviéndose rápidamente para responder. «El arte es mi voz», tradujo Emiliano. «Es como me comunico con el mundo». Carolina sonrió claramente impresionada. «Sabes, Sofía, tu historia es tan intrigante como tu arte. Una joven talentosa, criada en un orfanato, superando desafíos para convertirse en una artista prometedora, es el tipo de historia que cautiva a la gente». Las palabras de Carolina hicieron que Sofía se detuviera por un momento. Nunca había pensado en su vida de esa manera, como una historia que podría interesar a otras personas. «¿Te importaría si incluyera algunos detalles sobre tu historia personal en el artículo?», preguntó Carolina. «Creo que eso ayudaría a los lectores a conectarse aún más con tu arte». Sofía dudó, sintiéndose repentinamente vulnerable. Su vida en el orfanato, su condición, eran partes íntimas de quién era ella. Compartir esto con el mundo era una idea aterradora. Percibiendo la vacilación de Sofía, Emiliano intervino. «Tal vez podamos discutir esto más tarde», sugirió a Carolina. «Sofía necesita tiempo para pensarlo». Carolina asintió comprensivamente. «Por supuesto, no hay prisa. Piénsalo y avísame cuando estés lista». Esa noche, de vuelta en el apartamento, Sofía no podía dejar de pensar en la conversación con Carolina. Mientras dibujaba distraídamente en su cuaderno, se encontró volviendo a la misteriosa figura masculina que había aparecido en su dibujo unos días antes. Emiliano, notando la expresión pensativa de Sofía, se sentó a su lado. «¿En qué estás pensando?», señaló. Sofía suspiró dejando el lápiz a un lado. «Estoy pensando en lo que dijo Carolina», respondió, «sobre compartir mi historia. Una parte de mí quiere hacerlo, pero otra parte...» «¿Tiene miedo?», completó Emiliano gentilmente. Sofía asintió.
¿Y si la gente solo se interesa por mi historia de superación y no por mi arte en sí? ¿Y si...? Se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Emiliano esperó pacientemente, dándole espacio para organizar sus pensamientos. ¿Y si alguien de mi pasado me reconoce? Sofía finalmente señaló, sus ojos revelando una vulnerabilidad que Emiliano rara vez veía. ¿Y si mis padres biológicos ven el artículo y deciden aparecer? Emiliano tomó las manos de Sofía entre las suyas, su mirada firme y reconfortante. Sofía, tu arte es poderoso por sí mismo. Nadie puede quitarte eso. Y en cuanto a tu pasado, sea lo que sea que ocurra, no estás sola. Yo estaré aquí contigo, siempre. Las palabras de Emiliano trajeron lágrimas a los ojos de Sofía. Ella lo abrazó fuertemente, agradecida por su presencia constante en su vida. Cuando se separaron, Sofía miró nuevamente su cuaderno de dibujos. La figura masculina misteriosa parecía devolverle la mirada, como un enigma esperando ser descifrado. Creo que estoy lista para compartir mi historia, señaló Sofía, una nueva determinación en sus ojos. Tal vez sea hora de enfrentar mi pasado, sea lo que sea que me depare. Emiliano sonrió, orgulloso del coraje de su amiga. Mañana hablaremos con Carolina, prometió. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Sofía sintió una mezcla de miedo y emoción. Su exposición estaba a punto de abrir nuevas puertas, no solo para su carrera artística, sino también para su misterioso pasado. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Qué secretos podría revelar su arte? Con estas preguntas en mente, Sofía se quedó dormida. Sus sueños repletos de colores vibrantes y siluetas misteriosas, mientras el destino tejía los hilos que pronto conectarían su pasado con su presente de maneras que ella jamás podría imaginar. La mañana de la gran inauguración llegó con una mezcla de expectativa y nerviosismo palpable en el aire. Sofía despertó antes del amanecer, sus manos inquietas, ansiosas por crear. Sentada junto a la ventana del apartamento, comenzó a esbozar, dejando que sus emociones fluyeran a través del lápiz hacia el papel. Emiliano la encontró así, horas después, rodeada por docenas de dibujos esparcidos por el suelo. Sofía, señaló suavemente tocando su hombro. Es hora, tenemos que ir a la galería. Sofía asintió, sus ojos revelando una mezcla de determinación y aprensión. Tomó uno de los dibujos, el retrato de la figura masculina misteriosa, que había aparecido en sus sueños repetidamente en las últimas semanas, y lo colocó cuidadosamente en su carpeta. En la galería, la atmósfera era de agitación controlada. Alberto corría de un lado a otro, verificando cada detalle, mientras el equipo daba los toques finales a la disposición de las obras. «Sofía», exclamó Alberto al verla, «todo está perfecto, tu exposición será un éxito absoluto». Carolina Vázquez llegó poco después, su mirada analítica recorriendo el espacio. «Impresionante», murmuró, deteniéndose frente a una de las pinturas más recientes de Sofía. «Hay una profundidad emocional aquí que es verdaderamente cautivadora». Las horas pasaron en un borrón de últimos preparativos y llegada de invitados VIP. Sofía se sentía como si estuviera en un sueño, observando a figuras importantes del mundo del arte, elogiando su trabajo. Finalmente, las puertas se abrieron al público. La galería pronto se llenó de admiradores, críticos y curiosos, todos ansiosos por ver el trabajo de la joven artista que estaba causando revuelo en la escena artística de la Ciudad de México. Sofía circulaba por el espacio con Emiliano a su lado, interactuando con los visitantes a través de su arte y de la interpretación hábil de su amigo. Notó con una mezcla de orgullo y humildad cómo las personas parecían genuinamente conmovidas por sus pinturas. En un momento tranquilo, Sofía se encontró frente al retrato de la figura misteriosa que había traído consigo. Decidiendo seguir su instinto, le pidió a Alberto que lo incluyera en la exposición a última hora. ¿Estás segura?, preguntó Alberto sorprendido. «Es diferente al resto de tu trabajo». Sofía asintió firmemente. Había algo en ese dibujo que la intrigaba, como si fuera una pieza crucial de un rompecabezas que aún no comprendía totalmente. A medida que la noche avanzaba, la exposición se convertía en un innegable éxito. Los críticos
elogiaban la madurez y la profundidad emocional del trabajo de Sofía, mientras los coleccionistas disputaban la oportunidad de adquirir sus obras. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un hombre de mediana edad, vistiendo un traje elegante, se detuvo abruptamente frente al retrato misterioso de Sofía. Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», murmuró, su voz temblando ligeramente. Emiliano, que estaba cerca, notó la reacción del hombre e inmediatamente hizo señas a Sofía. Ella se acercó, curiosa y un poco aprensiva. El hombre se volvió hacia Sofía, sus ojos estudiando intensamente su rostro. «¿Tú eres la artista?», preguntó, su voz apenas disimulando una emoción profunda. Sofía asintió, con Emiliano traduciendo la pregunta y su respuesta. «Este retrato», continuó el hombre señalando el dibujo. «¿Quién es?». Sofía dudó, sus manos moviéndose lentamente mientras respondía. «No lo sé», tradujo Emiliano. «Es una figura que aparece en mis sueños. Pensé que era solo mi imaginación». El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. Cuando los abrió de nuevo estaban llenos de lágrimas. «Mi nombre es Miguel Sánchez», dijo, su voz poco más que un susurro. «Y ese retrato soy yo hace muchos años». El mundo pareció detenerse para Sofía. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos. Miguel Sánchez. El nombre no significaba nada para ella, pero había algo en sus ojos, algo familiar que resonaba profundamente en su ser. «Sofía», continuó Miguel, su voz entrecortada por la emoción. Yo soy tu padre». La revelación cayó como un rayo, dejando a todos alrededor aturdidos. Emiliano, percibiendo la magnitud del momento, tradujo las palabras con cuidado, sus propios ojos abiertos de sorpresa. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. Años de preguntas sin respuesta, de sueños y anhelos reprimidos, surgieron de una sola vez. Miró a Miguel, luego de vuelta al retrato, su mente luchando por procesar la información. Alberto y Carolina, percibiendo que algo significativo estaba sucediendo, se acercaron discretamente. El bullicio de la exposición parecía haber desaparecido, dejando solo el silencio tenso entre padre e hija, separados durante tanto tiempo. ¿Cómo me encontraste?», finalmente señaló Sofía, con Emiliano traduciendo, su voz temblando ligeramente. Miguel pasó la mano por su cabello canoso, visiblemente emocionado. No tenía idea de que estabas en la Ciudad de México. Vi un anuncio de la exposición en el periódico, con tu nombre y una pequeña foto. Algo me decía que tenía que venir». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas no formuladas. Sofía se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de sumergirse en un pasado que siempre había anhelado conocer, pero que ahora la asustaba. Emiliano, sintiendo la tensión en el aire, puso una mano reconfortante en el hombro de Sofía. «¿Quieres continuar esta conversación? Podemos encontrar un lugar más privado», sugirió mirando entre Sofía y Miguel. Sofía dudó, su mirada alternando entre el hombre que afirmaba ser su padre y el retrato que, inexplicablemente, ella había dibujado. Finalmente, asintió lentamente. Alberto rápidamente ofreció el uso de su oficina privada en la parte trasera de la galería. Mientras Sofía, Miguel y Emiliano se dirigían allí, Carolina observaba la escena desarrollarse, sus ojos brillando con la percepción de que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. La puerta de la oficina se cerró tras ellos, aislándolos del bullicio de la exposición. Sofía se encontró cara a cara con su pasado, representado por el hombre frente a ella. Las preguntas que había llevado consigo toda su vida estaban a punto de ser respondidas para bien o para mal. Miguel, con lágrimas en los ojos, dio un paso vacilante hacia la hija que había abandonado tantos años atrás. «Sofía», comenzó, su voz temblorosa, «sé que no merezco tu perdón, pero ¿puedo explicar?». Sofía, con el corazón latiendo frenéticamente, asintió lentamente. El momento que nunca imaginó que viviría
había llegado. Era hora de descubrir la verdad sobre sus orígenes y tal vez encontrar respuestas a las preguntas que habían atormentado sus sueños durante tanto tiempo. La oficina de Alberto parecía demasiado pequeña para contener la intensidad de las emociones que flotaban en el aire. Sofía, Miguel y Emiliano se sentaron, formando un triángulo tenso de expectativas y aprensiones. El silencio era palpable, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Miguel miró sus manos, luego a Sofía, sus ojos cargados de arrepentimiento y dolor. ¿Por dónde empezar?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Emiliano, siempre atento, tradujo cada palabra para Sofía, cuyos ojos no dejaban el rostro de Miguel. Tal vez por el principio, señaló Sofía, su expresión una mezcla de curiosidad y cautela. Miguel asintió, respirando profundamente antes de comenzar su narración. Conocí a tu madre, Lucía, cuando éramos jóvenes. Ella era luz pura, Sofía, gentil, compasiva, llena de vida. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos pocos años después. Mientras hablaba, Miguel sacó una foto antigua de su cartera. En ella, una joven pareja sonriente miraba a la cámara, claramente enamorados. Sofía tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos fijos en la imagen de la madre que nunca conoció. Intentamos tener hijos durante años, continuó Miguel, su voz entrecortada por la emoción. Cuando finalmente lo logramos, fue como si todos nuestros sueños se estuvieran haciendo realidad. Pero entonces hizo una pausa luchando contra las lágrimas. Sofía, a pesar de su propia turbulencia emocional, sintió una punzada de compasión por el hombre frente a ella. El parto fue difícil, prosiguió Miguel. Lucía, ella no sobrevivió. Y yo me quedé devastado, perdido. Cuando los médicos me dijeron que era sorda, yo no supe cómo lidiar con todo aquello. Sofía sintió que su corazón se encogía. Una parte de ella quería gritar, exigir saber cómo pudo abandonarla. Otra parte anhelaba entender, perdonar. Cometí el peor error de mi vida, admitió Miguel mirando directamente a los ojos de Sofía. En lugar de abrazarte, de verte como el último regalo de Lucía, yo huí. Te dejé en ese orfanato, convenciéndome de que era lo mejor para todos. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía. Emiliano, traduciendo fielmente, luchaba por mantener su propia compostura. Pasaron años, continuó Miguel. Me sumergí en el trabajo. Construí un imperio corporativo, pero siempre había un vacío. Intenté encontrarte algunas veces, pero el miedo y la vergüenza siempre me impidieron llegar hasta el final. Sofía finalmente levantó las manos, señalando con una intensidad que hizo que Emiliano tragara saliva antes de traducir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Miguel se pasó la mano por el rostro, secándose las lágrimas. Honestamente, no lo planeé. Cuando vi el anuncio de tu exposición, algo dentro de mí se movió. Y luego, al ver ese retrato, fue como si el pasado hubiera vuelto para atormentarme y darme una última oportunidad. El silencio cayó sobre la habitación nuevamente. Sofía miró la foto de sus padres, luego a Miguel y finalmente a Emiliano, buscando algún tipo de ancla en este mar de emociones. Sofía, habló Miguel suavemente, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿crees que podríamos intentar conocernos? Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero tal vez, antes de que Sofía pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Alberto entró vacilante. Disculpen la interrupción, dijo, mirando de Sofía a Miguel, pero hay algunos críticos y coleccionistas importantes que quieren hablar con Sofía. La exposición, la realidad del mundo exterior, invadió la burbuja emocional en la que estaban. Sofía se encontró dividida entre el deseo de continuar esta conversación crucial y sus obligaciones como artista en su noche de estreno. Emiliano, percibiendo el dilema de Sofía, intervino. Sofía, señaló, tal vez sea bueno tomar un poco de aire, procesar todo esto. Puedes retomar esta conversación después si quieres. Sofía asintió lentamente, agradecida por la sugerencia de Emiliano.
Se levantó mirando a Miguel con una mezcla de emociones conflictivas. «Yo necesito tiempo», señaló, con Emiliano traduciendo. «Esto es mucho para absorber de una vez». Miguel asintió comprensivo. «Claro, claro, lo entiendo completamente. ¿Puedo dejarte mi tarjeta? Para cuando... si quieres ponerte en contacto». Sofía tomó la tarjeta ofrecida, sintiendo el peso de las posibilidades futuras en sus manos. Con una última mirada al hombre que era su padre biológico, salió de la oficina. Emiliano justo detrás de ella. De vuelta en la galería, Sofía fue inmediatamente envuelta por la energía de la exposición. Los críticos elogiaban su obra, los coleccionistas hacían ofertas y los admiradores pedían conocerla. Era surrealista. En un momento estaba confrontando su pasado largo tiempo enterrado. Al siguiente, era la artista prometedora en el centro de atención. Carolina Vázquez se acercó, sus ojos brillando de curiosidad. «Sofía», dijo, con Emiliano traduciendo. «No pude dejar de notar ese hombre. Parecía bastante emocionado. Con tu arte». Sofía dudó, insegura de cuánto revelar. Finalmente señaló. «Él es una conexión con mi pasado, una que no esperaba encontrar esta noche». Carolina asintió comprensiva. «A veces, el arte tiene el poder de reunir lo que estaba perdido», comentó suavemente. «Sofía, si estás dispuesta, creo que hay una historia increíble para contar aquí». Mientras Sofía consideraba las palabras de Carolina, su mirada vagó por la galería, deteniéndose en el retrato que inadvertidamente había traído a su padre de vuelta a su vida. Era una noche de revelaciones, de puentes construyéndose entre el pasado y el presente. La exposición continuaba a su alrededor, un torbellino de elogios y oportunidades, pero dentro de Sofía, una tormenta silenciosa se agitaba. ¿Qué haría con esta nueva información? ¿Cómo cambiaría esto su vida, su arte? Emiliano, siempre a su lado, puso una mano reconfortante en su hombro. «Cualquiera que sea tu decisión», señaló, «estaré aquí para apoyarte». Sofía sonrió agradecida a su fiel amigo. Sabía que tenía un largo camino por delante, de autodescubrimiento, de posible reconciliación, de crecimiento artístico. Pero en ese momento, rodeada por su arte y por las personas que la apoyaban, se sintió por primera vez en mucho tiempo verdaderamente esperanzada sobre el futuro. La noche continuó, llena de promesas y posibilidades. Y Sofía, la niña que, si una vez fue abandonada, ahora estaba en el centro de un mundo de conexiones, con su arte, con su pasado y tal vez con un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Los días que siguieron a la exposición fueron un torbellino de emociones y actividades para Sofía. Su éxito artístico fue inmediato y abrumador. Los periódicos de la Ciudad de México publicaban titulares sobre la joven artista sorda que estaba revolucionando la escena cultural de la ciudad. Galerías de todo el país se ponían en contacto con Alberto, ansiosas por exhibir el trabajo de Sofía. En medio de este frenesí, Sofía se encontraba dividida entre la euforia de su éxito profesional y el tumulto emocional causado por la reaparición de su padre. La tarjeta de Miguel ardía en su bolso, un recordatorio constante de la decisión que necesitaba tomar. Una semana después de la apertura de la exposición, Sofía estaba en su apartamento temporal, rodeada de periódicos y revistas que hablaban sobre su trabajo. Emiliano entró cargando 2 tazas de café. «¿Cómo te sientes?», señaló entregando una taza a Sofía. Ella suspiró, tomando el café. «Honestamente, estoy abrumada. Todo está sucediendo tan rápido». Emiliano asintió comprensivamente. «¿Sobre tu padre?», comenzó vacilante. «¿Has decidido si vas a contactarlo?». Sofía dejó la taza en la mesa, sus manos moviéndose lentamente mientras respondía. «No lo sé, Emiliano. Una parte de mí quiere conocerlo, entender mi historia, pero otra parte... ¿Tiene miedo?», completó Emiliano gentilmente. Sofía asintió. «¿Y si me abandona de nuevo? ¿Y si no soy lo que él espera?». En ese momento, el celular de Sofía vibró con un mensaje de Alberto. Lo leyó rápidamente, sus ojos abriéndose de sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó Emiliano, curioso.
Es Alberto, señaló Sofía, aún mirando el teléfono. Dice que recibió una propuesta de compra para toda la colección de mi exposición, de una sola persona. ¡Wow!, exclamó Emiliano. Eso es increíble, Sofía. ¿Quién es el comprador? Sofía dudó un momento antes de responder. Miguel Sánchez, mi padre. El silencio cayó sobre el apartamento mientras ambos procesaban la información. Era un gesto grandioso, sin duda, pero ¿qué significaba? ¿Era un intento genuino de conexión o una manera de comprar el perdón? ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Emiliano. Sofía se levantó, caminando hasta la ventana. Afuera, la Ciudad de México pulsaba con vida, indiferente al drama que se desarrollaba dentro del apartamento. Creo que es hora de tener una conversación seria con él, señaló Sofía, volviéndose hacia Emiliano. ¿Puedes venir conmigo? Emiliano sonrió, asintiendo. Siempre. Al día siguiente, Sofía y Emiliano se encontraron con Miguel en un café tranquilo en la colonia Condesa. El nerviosismo era palpable mientras los tres se sentaban. Gracias por venir, comenzó Miguel, con Emiliano traduciendo para Sofía. Chayosins quería explicar sobre la oferta de compra. Sofía lo interrumpió, sus manos moviéndose rápidamente. ¿Por qué?, cuestionó a través de Emiliano. ¿Por qué comprar toda la colección? Miguel respiró profundamente antes de responder. Porque cada pieza cuenta una parte de tu historia, Sofía. Una historia que perdí. Quería preservar eso, y tal vez, si me lo permites, aprender sobre ti a través de tu arte. Sofía estudió el rostro de Miguel, buscando señales de insinceridad, pero encontrando solo arrepentimiento y esperanza. No se trata solo de comprar arte, continuó Miguel. Yo quiero hacer las cosas bien esta vez, si me das una oportunidad. Sofía sintió que se formaban lágrimas en sus ojos. Años de preguntas sin respuesta, de sueños sobre sus padres, todo culminando en este momento. No puedo prometer un perdón inmediato, señaló, con Emiliano traduciendo con voz entrecortada. Pero tal vez podamos empezar despacio, conocernos el uno al otro. El alivio en el rostro de Miguel era palpable. Es más de lo que merezco, dijo. Gracias, Sofía. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Miguel le contó a Sofía sobre su madre, Lucía, su sonrisa, su pasión por la vida, su amor por el arte. Sofía, a su vez, compartió historias de su infancia en el orfanato, su descubrimiento de la pintura y cómo el arte se convirtió en su voz. Mientras conversaban, Emiliano observaba la interacción con una mezcla de felicidad por Sofía y una punzada de algo que no podía nombrar. Siempre había estado a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Ahora, viéndola construir una conexión con su padre, se preguntaba cuál sería su papel en la vida de ella de ahora en adelante. A medida que avanzaba la tarde, Sofía sintió un cambio sutil dentro de sí. El vacío que siempre había existido en su corazón comenzaba a llenarse, no completamente, pero lo suficiente para darle esperanza. Al despedirse, Miguel dudó antes de hablar. Sofía, hay algo más que necesito contarte. Sobre mi vida actual, mi trabajo. Sofía inclinó la cabeza, curiosa. Soy CEO de una gran constructora, explicó Miguel. Sánchez Construcciones. Tenemos proyectos por todo el país. Los ojos de Sofía se agrandaron con la revelación. Siempre había imaginado a su padre biológico, pero nunca como un poderoso empresario. Me gustaría que conocieras esa parte de mi vida también, continuó Miguel. Si quieres, claro. Sofía asintió lentamente. Un paso a la vez, señaló. Mientras Sofía y Emiliano caminaban de regreso al apartamento, la mente de la joven artista bullía con nuevas posibilidades. Su mundo, que ya se estaba expandiendo debido al éxito artístico, ahora parecía infinitamente más vasto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Emiliano, notando la mirada distante de Sofía. Ella se detuvo, volviéndose hacia su fiel amigo. Estoy pensando que la vida está llena de sorpresas, señaló, y que estoy agradecida de tenerte a mi lado para enfrentarlas. Emiliano sonrió, pero Sofía notó una sombra pasar por sus ojos. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, él cambió de tema, hablando sobre los próximos pasos de su carrera artística. Mientras continuaban su camino,
Sofía no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo grande. Su pasado y su presente se estaban entrelazando de maneras inesperadas, y el futuro parecía lleno de promesas y desafíos. Lo que ella no sabía era que las revelaciones de hoy eran solo el comienzo. El mundo de Miguel Sánchez era mucho más complejo de lo que ella podría imaginar, y las próximas semanas traerían descubrimientos que pondrían a prueba su recién formada conexión y desafiarían todo lo que Sofía creía sobre familia, lealtad e integridad. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Sofía. Su carrera artística despegaba, con invitaciones para exposiciones en otras ciudades e incluso en el extranjero. Paralelamente, comenzaba a construir una relación cautelosa con Miguel, su padre biológico. Una tarde soleada, Sofía se encontraba en la oficina de Miguel, en la sede de Sánchez Construcciones, un imponente rascacielos en el corazón financiero de la Ciudad de México. La vista de la ciudad era impresionante, pero los ojos de Sofía estaban fijos en las fotos familiares en el escritorio de Miguel. «Esta es tu abuela, Guadalupe», explicó Miguel, señalando una foto de una elegante señora. Emiliano, como siempre, traducía fielmente. «Ella nunca estuvo de acuerdo con mi decisión de dejarte en el orfanato». Sofía sintió una punzada en el corazón. Había toda una familia que nunca había conocido, personas que podrían haber formado parte de su vida. «¿Aún está viva?», señaló Sofía, curiosa. Miguel asintió. «Sí, y estaría encantada de conocerte. Cuando te sientas lista, por supuesto». Mientras conversaban, Sofía notó una tensión sutil en el rostro de Miguel. Algo parecía estar preocupándolo más allá de su reencuentro. «¿Está todo bien?», preguntó, sus manos moviéndose con preocupación. Miguel dudó antes de responder. «Sofía, hay algo que necesito contarte, sobre la empresa, sobre algunas decisiones que tomé en el pasado». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable, entró con una expresión seria. «Miguel, necesitamos hablar ahora, es urgente», dijo el hombre, apenas notando la presencia de Sofía y Emiliano. «Antonio, estoy en medio de algo importante aquí», respondió Miguel, visiblemente irritado por la interrupción. Antonio miró a Sofía y Emiliano, luego de vuelta a Miguel. «Esto no puede esperar. Es sobre el proyecto Villa Esperanza». El rostro de Miguel palideció. Se volvió hacia Sofía, claramente dividido. «Sofía, lo siento. Necesito lidiar con esto. ¿Podemos continuar nuestra conversación más tarde?». Sofía asintió, intrigada por el súbito cambio de atmósfera. Mientras ella y Emiliano salían de la oficina, no pudo evitar notar la tensión palpable entre Miguel y Antonio. «¿Qué crees que está pasando?», señaló Emiliano, mientras esperaban el elevador. Sofía se encogió de hombros, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. «No lo sé, pero pienso averiguarlo». En los días que siguieron, Sofía se sumergió en una investigación sobre Sánchez Construcciones y el misterioso proyecto Villa Esperanza. Con la ayuda de Emiliano y sus contactos en el mundo del arte, comenzó a desentrañar una compleja red de negocios y posibles irregularidades. «Sofía, mira esto», llamó su atención Emiliano una noche, mostrándole un artículo de periódico. El proyecto Villa Esperanza iba a ser un gran complejo habitacional para familias de bajos ingresos, pero parece que hubo problemas con la construcción y denuncias de desvío de fondos. Sofía sintió que su corazón se encogía. La idea de que su padre recién descubierto pudiera estar involucrado en algo poco ético era dolorosa. Determinada a descubrir la verdad, Sofía decidió visitar el sitio del proyecto Villa Esperanza. Acompañada por Emiliano, llegó a un área en la periferia de la Ciudad de México, donde grandes estructuras inacabadas se alzaban como esqueletos urbanos. Mientras caminaban por el lugar, fueron abordados por una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero determinados. «¿Ustedes son de la constructora?», preguntó, su voz cargada de amargura. Emiliano tradujo la pregunta para Sofía, quien negó con la cabeza. «No, somos solo visitantes», respondió Emiliano. La mujer, que se presentó como Doña Rosario,
Comenzó a contar la historia del proyecto, cómo a las familias locales se les había prometido viviendas dignas, cómo habían invertido sus ahorros y cómo ahora se veían traicionadas y sin perspectivas. Sofía escuchaba, su corazón pesado. A través de las palabras de doña Rosario, traducidas por Emiliano, comenzaba a ver un lado de Miguel y del mundo corporativo que nunca había imaginado. De vuelta en el apartamento, Sofía se sentía dividida. Por un lado estaba el deseo de construir una relación con el padre que acababa de encontrar. Por otro, su sentido de la justicia y su empatía por las familias afectadas la impulsaban a actuar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emiliano, su expresión una mezcla de preocupación y apoyo. Sofía respiró profundamente antes de responder. «Voy a confrontar a Miguel. Necesita explicar qué está pasando y si hay algo malo, debe corregirlo». A la mañana siguiente, Sofía entró decidida en la oficina de Miguel. La sorpresa en su rostro al verla sin previo aviso pronto se transformó en preocupación al notar su expresión seria. «Sofía, ¿qué sucede?», preguntó con Emiliano traduciendo. «Necesitamos hablar sobre el proyecto Villa Esperanza», señaló Sofía, sus manos moviéndose con una mezcla de nerviosismo y determinación. El color abandonó el rostro de Miguel. ¿Cómo sabes sobre eso?». «Investigué. Vi el lugar con mis propios ojos», respondió Sofía. «Miguel, papá, ¿qué está pasando? Esas familias». Miguel se hundió en su silla, pareciendo de repente mucho mayor y cansado. «Es complicado, Sofía. Hay cosas que no entiendes sobre el mundo de los negocios. Entonces explícamelas», insistió Sofía, «porque por lo que vi y escuché, parece que personas inocentes están siendo perjudicadas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y expectativas no cumplidas. Sofía observaba al hombre frente a ella, su padre biológico, un extraño que apenas estaba empezando a conocer, y se preguntaba si había cometido un error al permitirle entrar en su vida. Miguel finalmente habló, su voz baja y derrotada. «Sofía, hay cosas en mi pasado, decisiones que tomé. Quería protegerte de eso, pero veo que es demasiado tarde». Mientras Miguel comenzaba a develar una historia de compromisos éticos cuestionables y decisiones motivadas por la codicia, Sofía sentía que su mundo recién descubierto se desmoronaba. La imagen que había construido de su padre en las últimas semanas se fragmentaba ante sus ojos, pero en medio de la decepción y la ira, Sofía sintió que algo más crecía dentro de ella, una determinación feroz de corregir los errores, de usar su voz recién encontrada a través de su arte y sus acciones para marcar la diferencia. El enfrentamiento con Miguel marcaba no solo una ruptura, sino también el inicio de un nuevo viaje para Sofía. Un viaje que pondría a prueba su fuerza, sus valores y su capacidad de perdonar. Y mientras enfrentaba este desafío, Emiliano permanecía a su lado, un pilar de apoyo en un mundo que parecía estar girando fuera de control. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Sofía ya no sería definida solo por su pasado o por sus limitaciones. Estaba lista para tomar las riendas de su destino y luchar por aquello en lo que creía, sin importar el costo. La oficina de Miguel parecía más fría e impersonal que nunca, mientras Sofía digería las revelaciones de su padre. El silencio que siguió a la confesión de Miguel era pesado, cargado de decepción y traición. «¿Cómo pudiste?», señaló Sofía finalmente, sus manos temblando de emoción. Emiliano tradujo, su propia voz entrecortada. «Esas familias confiaron en ti». Miguel se pasó las manos por el rostro, pareciendo envejecer años en cuestión de minutos. «Sofía, no lo entiendes. En el mundo de los negocios a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Compromisos». «¿Compromisos?», replicó Sofía, sus gestos afilados como cuchillos. «¿Llamas compromiso a dejar familias sin hogar, a destruir sueños?». La discusión que siguió fue intensa y dolorosa. Sofía, impulsada por su indignación y sentido de la justicia, exigía respuestas y acciones. Miguel, dividido entre su amor recién descubierto por su hija y años de prácticas empresariales cuestionables, intentaba justificarse.
¿Qué quieres que haga, Sofía?, preguntó Miguel finalmente, exasperado. No puedo simplemente deshacer años de decisiones de negocios. Sofía se levantó, sus ojos brillando con determinación. Puedes empezar haciendo lo correcto, corregir lo que salió mal en Villa Esperanza. Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Antonio, el mismo hombre que había interrumpido su conversación días atrás, entró con una expresión de pánico. Miguel, tenemos un problema. La prensa están haciendo preguntas sobre Villa Esperanza. Parece que alguien filtró información. El rostro de Miguel palideció. Miró a Sofía con una súbita comprensión en sus ojos. ¿Fuiste tú? Sofía negó con la cabeza, tan sorprendida como él. Pero su mente comenzó a trabajar rápidamente. Si la prensa ya estaba investigando, tal vez esta fuera la oportunidad de forzar un cambio. Eso no importa ahora, señaló Sofía con Emiliano traduciendo. Lo que importa es cómo vas a responder. Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Miguel miró de Sofía a Antonio, claramente dividido. Años de hábitos arraigados luchaban contra el deseo de ser el hombre que su hija pudiera admirar. Necesitamos acallar esto, insistió Antonio. Llamar a los abogados, preparar una declaración negándolo todo. No, intervino Sofía, su lenguaje corporal intenso. Este es el momento de asumir la responsabilidad, de marcar la diferencia. El conflicto interno de Miguel era visible. Por un momento, Sofía temió que eligiera el camino familiar de la negación y el encubrimiento. Pero entonces algo cambió en sus ojos. Antonio, cancela a los abogados, dijo Miguel finalmente. Vamos a convocar una rueda de prensa. Es hora de enfrentar la música. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Miguel, con 1000 veces Sofía a su lado, trabajó incansablemente para preparar una respuesta honesta a las acusaciones. Elaboraron un plan para retomar el proyecto Villa Esperanza, esta vez con total transparencia y compromiso con las familias afectadas. La rueda de prensa fue un momento decisivo. Miguel, con Sofía y Emiliano a su lado, enfrentó las cámaras y los reporteros. Admitió los errores del pasado, asumió la responsabilidad por los fallos del proyecto y se comprometió públicamente a corregirlos. Cometí errores, declaró Miguel, su voz firme a pesar del nerviosismo visible. Perdí de vista lo que realmente importa. Pero hoy, gracias a mi hija Sofía, estoy comprometido a hacer las cosas de manera diferente. La reacción de la prensa y del público fue mixta. Algunos elogiaron la honestidad y el compromiso con el cambio. Otros permanecieron escépticos, exigiendo acciones concretas más allá de las palabras. En los días que siguieron, Sofía se vio en el centro de una tormenta mediática. Su historia, la artista sorda que confrontó a su padre empresario y lo llevó por un camino de redención, capturó la imaginación del público. Periodistas la buscaban para entrevistas, activistas sociales la elogiaban como una heroína. Emiliano, siempre a su lado, ayudaba a Sofía a navegar por este nuevo mundo de atención y expectativas. Pero a medida que el foco público en Sofía aumentaba, Emiliano sentía una creciente inquietud. Su papel en su vida estaba cambiando y no sabía exactamente cómo encajar en este nuevo escenario. Una noche, mientras Sofía trabajaba en una nueva serie de pinturas inspiradas en los eventos recientes, Emiliano la observaba con una mezcla de admiración y aprensión. Sofía, señaló llamando su atención. ¿Ya has pensado en lo que vas a hacer ahora? Con toda esta atención, todas estas oportunidades, Sofía dejó de pintar reflexionando sobre la pregunta. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de semanas. De una artista emergente, se había convertido en una figura pública, una voz para los sin voz. Quiero usar esto para marcar la diferencia, respondió finalmente. Mi arte, mi historia, quiero que sean herramientas para el cambio. Emiliano sonrió orgulloso, pero Sofía notó una sombra de tristeza en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Emiliano dudó antes de responder. Es solo que, con todo esto sucediendo, con tu entrada en este nuevo mundo, me pregunto, ¿dónde encajo yo? Sofía lo miró sorprendida. Dejó el pincel a un lado y se acercó a Emiliano,
tomando sus manos entre las suyas. «Emiliano», señaló, sus ojos fijos en los de él. «Eres mi roca, mi apoyo constante. Nada de esto habría sido posible sin ti. No importa lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi vida». Las palabras de Sofía trajeron lágrimas a los ojos de Emiliano. Había tanto que quería decir, sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera expresar algo, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje urgente. Era de Miguel. «Sofía, necesito hablar contigo. Es sobre Villa Esperanza. Creo que descubrimos algo grande». Sofía miró a Emiliano, la emoción y la aprensión visibles en su rostro. Habían iniciado algo que era más grande de lo que imaginaban y ahora estaban a punto de sumergirse aún más profundo. Mientras se preparaban para otro capítulo en este viaje inesperado, Sofía no podía dejar de sentir que estaba al borde de algo transformador. Su arte, su voz recién descubierta y su determinación estaban a punto de ser probados de maneras que nunca imaginó. Y a su lado, como siempre, estaba Emiliano, su intérprete, su apoyo y tal vez algo más que ambos aún no habían reconocido completamente. Juntos, estaban a punto de enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo su amistad, sino también sus valores y sus corazones. La oficina de Miguel estaba inmersa en una atmósfera tensa cuando Sofía y Emiliano llegaron. Miguel los esperaba con una expresión grave, acompañado por Antonio y una mujer que Sofía no reconoció. «Sofía, Emiliano, gracias por venir tan rápidamente», comenzó Miguel con Emiliano traduciendo. «Esta es la doctora Mariana Torres, nuestra abogada corporativa». Sofía saludó a la abogada con un gesto, su curiosidad aumentando. «¿Qué descubrieron sobre Villa Esperanza?», señaló, yendo directamente al grano. Miguel intercambió miradas con Antonio antes de responder. «Es peor de lo que imaginábamos. Descubrimos un esquema de corrupción que va mucho más allá de nuestra empresa. Involucra políticos, otras constructoras, incluso algunos bancos». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La situación era más compleja y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. La doctora Torres intervino, su voz calmada pero seria. «Lo que necesitan entender es que exponer todo esto no será fácil. Estamos tratando con personas poderosas que harán todo lo posible por mantener sus secretos enterrados. Pero tenemos que hacer algo», señaló Sofía enfáticamente. «No podemos simplemente ignorar esto». Miguel asintió, un brillo de determinación en sus ojos que le recordaba a Sofía a sí misma. «Estoy de acuerdo, por eso los llamé. Necesitamos un plan». Las horas siguientes se gastaron discutiendo estrategias. Sofía, con su perspectiva única y su recién descubierta influencia pública, podría ser una voz poderosa para exponer la verdad. Miguel, por su parte, tenía acceso a documentos e información crucial. «Podemos usar mi próxima exposición como plataforma», sugirió Sofía, sus manos moviéndose animadamente mientras Emiliano traducía. «Crear obras que cuenten esta historia, que expongan la injusticia». La idea fue recibida con entusiasmo, pero también con cautela. La doctora Torres advirtió sobre los riesgos legales, mientras Antonio expresaba preocupación por posibles represalias. Mientras la discusión continuaba, Emiliano observaba a Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. Se estaba lanzando a aguas peligrosas y él temía por su seguridad. Cuando finalmente salieron de la oficina ya era de noche. Sofía estaba eléctrica, su mente bullendo con ideas para nuevas obras y formas de usar su arte para marcar la diferencia. «Esto es más grande de lo que imaginábamos, Emiliano», señaló mientras caminaban. «Podemos realmente cambiar las cosas». Emiliano sonrió, compartiendo su entusiasmo, pero no pudo evitar expresar su preocupación. «Sofía, estoy orgulloso de ti, pero también preocupado. Estas personas son peligrosas». Sofía se detuvo volviéndose para mirar a Emiliano. «Conozco los riesgos», señaló suavemente, «pero no puedo quedarme quieta sabiendo lo que sé ahora. Necesito hacer esto». Sus ojos se encontraron, un momento de comprensión silenciosa pasando entre ellos. Emiliano asintió, resignado, pero determinado a protegerla.
En los días siguientes, Sofía se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada. Su estudio se transformó en un torbellino de colores y formas, cada pintura contando una parte de la historia de Villa Esperanza y la corrupción que lo rodeaba. Una noche, mientras trabajaba en una pieza particularmente poderosa, un mural que retrataba a las familias afectadas por el proyecto fallido, Sofía fue sorprendida por una visita inesperada. Doña Rosario, la mujer que había conocido en el sitio de Villa Esperanza, estaba parada en la puerta del estudio, acompañada por varias otras personas de la comunidad. «Disculpe que aparezcamos sin avisar», dijo doña Rosario, con Emiliano traduciendo rápidamente. «Pero oímos sobre lo que está haciendo. Queríamos verlo con nuestros propios ojos». Sofía, emocionada, los invitó a entrar. Mientras el grupo recorría el estudio, observando las obras en progreso, Sofía podía ver lágrimas en los ojos de muchos de ellos. «Está contando nuestra historia», comentó un hombre, su voz entrecortada. «Está dando voz a nuestro sufrimiento». Fue un momento poderoso, que reafirmó para Sofía la importancia de lo que estaba haciendo, pero también trajo a casa la realidad de los riesgos que estaba corriendo. Más tarde esa noche, después de la partida de los visitantes, Sofía encontró a Emiliano sentado solo en un rincón del estudio, con una expresión pensativa en su rostro. «¿En qué estás pensando?», señaló, sentándose a su lado. Emiliano dudó antes de responder. «Sofía, verte hoy con esas personas fue increíble. Estás haciendo algo realmente importante». Sofía sonrió, pero podía sentir que había más. «Pero…», lo animó. «Pero tengo miedo», admitió Emiliano. «Miedo de que algo te pase. Miedo de perderte». La última parte fue señalada tan suavemente que Sofía casi no la captó. Miró a Emiliano, realmente lo miró, y vio algo en sus ojos que nunca había notado antes. O tal vez siempre había estado allí, y ella simplemente no estaba lista para verlo. «Emiliano», señaló, su corazón acelerándose, «no vas a perderme. No importa lo que pase, siempre seremos…». Se detuvo, insegura de cómo terminar la frase. «¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Algo más?». El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Sofía. Era Miguel, su voz urgente del otro lado de la línea. «Sofía, necesitamos reunirnos ahora. Sucedió algo. Creo que fuimos descubiertos». El corazón de Sofía se heló. Miró a Emiliano, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó él, inmediatamente alerta. «Es Miguel», señaló Sofía, sus manos temblando ligeramente. «Algo sucedió. Necesitamos ir». Mientras se preparaban para salir, Sofía lanzó una última mirada a su estudio, a las obras que contaban la historia que estaba decidida a exponer. Sabía que se estaba poniendo en peligro, pero también sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Con Emiliano a su lado, Sofía salió hacia la noche, incierta de lo que les esperaba, pero determinada a enfrentar lo que viniera. La batalla por la verdad y la justicia apenas estaba comenzando, y ella estaba en el epicentro de la tormenta. La noche de la Ciudad de México parecía más sombría que nunca, mientras Sofía y Emiliano corrían por las calles hacia la oficina de Miguel. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preocupación y anticipación. Al llegar al edificio de Sánchez Construcciones, fueron recibidos por un Miguel visiblemente agitado. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras los conducía a su oficina privada. «¿Qué sucedió?», señaló Sofía inmediatamente, con Emiliano traduciendo su urgencia. Miguel se pasó la mano por el cabello canoso antes de responder. «Recibimos una amenaza. Alguien descubrió que estábamos investigando el esquema de corrupción. Ellos dijeron que si no nos detenemos habrá consecuencias». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La realidad de los riesgos que estaban corriendo de repente se volvió mucho más tangible. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó. Emiliano, su voz tensa. «No especificaron», respondió Miguel, evitando la mirada de Sofía.
pero dejaron claro que saben sobre ti, Sofía, sobre tu exposición, sobre lo que planeamos revelar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró a Emiliano viendo el miedo en sus ojos, reflejando el suyo propio. ¿Qué vamos a hacer?, finalmente señaló, su determinación luchando contra el miedo creciente. Miguel dudó antes de responder. Tal vez deberíamos retroceder, al menos por ahora. Tu seguridad es más importante que cualquier exposición. Sofía sintió una ola de indignación recorrer su cuerpo. ¿Retroceder? ¿Después de todo lo que descubrimos? ¿De las promesas que hicimos a esas familias? Sofía, tu padre tiene razón, intervino Emiliano, su preocupación evidente. Es demasiado peligroso. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se puso de pie, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. No, señaló firmemente. No podemos dejar que nos intimiden. Si retrocedemos ahora, ellos ganan. Todas esas familias, todas las personas que fueron perjudicadas, las estaríamos abandonando de nuevo. Miguel miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sofía, no entiendes. Esta gente es peligrosa. No dudarán en... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. El peso de lo que estaba en juego pesaba fuertemente sobre todos en la habitación. Sofía respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Entiendo los riesgos, señaló. Pero también entiendo que a veces tenemos que luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Emiliano observaba el intercambio entre padre e hija, su corazón dividido entre el deseo de proteger a Sofía y la admiración por su coraje. Si decides continuar, finalmente señaló, llamando la atención de Sofía, estaré a tu lado, siempre. La mirada que Sofía le lanzó a Emiliano en ese momento estaba llena de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos. Estaba listo para nombrar. Miguel suspiró, reconociendo la determinación de su hija. Muy bien, dijo finalmente, pero necesitamos ser más cuidadosos, redoblar nuestra seguridad, tal vez incluso considerar posponer la exposición. Los tres pasaron las siguientes horas elaborando un plan. Decidieron continuar con la exposición, pero con medidas de seguridad reforzadas. Sofía trabajaría en un lugar seguro y la identidad de los informantes sería protegida a toda costa. Cuando finalmente salieron de la oficina, el sol ya comenzaba a salir, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de rosa y naranja. Sofía y Emiliano caminaban lado a lado, el cansancio y la tensión de la noche pesando sobre ellos. Sofía, señaló Emiliano deteniéndose de repente. Necesito decirte algo. Sofía lo miró, curiosa y un poco aprensiva. Emiliano dudó reuniendo coraje. Tengo miedo de lo que pueda pasar, pero más que eso tengo miedo de perderte, porque yo te amo. El mundo pareció detenerse por un momento. Sofía miró a Emiliano, su amigo de tantos años, su apoyo constante, y lo vio bajo una nueva luz. Todos los momentos compartidos, todas las luchas y victorias, culminaron en este instante. Sin palabras, Sofía se acercó a Emiliano y lo besó, suavemente. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Yo también te amo, señaló Sofía, su corazón desbordando de emoción. Y prometo que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. El momento fue interrumpido por el sonido de un frenazo brusco. Un auto negro se detuvo abruptamente junto a ellos y dos hombres enmascarados saltaron del vehículo. Todo sucedió en 1920, cuestión de segundos. Emiliano intentó proteger a Sofía, pero fue rápidamente sometido. Sofía luchó, sus gritos silenciosos resonando en la calle desierta. El último pensamiento de Sofía antes de ser forzada dentro del auto fue para Emiliano, tirado en la acera, y todas las cosas que aún quería decirle. Mientras el auto se alejaba a toda velocidad, llevándose a Sofía hacia un destino incierto, el sol continuaba saliendo sobre la Ciudad de México, indiferente al drama que se desarrollaba en sus calles. La batalla por la verdad había tomado un giro peligroso,
Y ahora Sofía se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba no solo su seguridad, sino también el amor que acababa de descubrir. La desesperación se apoderó de Emiliano, mientras observaba impotente cómo el auto negro desaparecía en la distancia, llevándose a Sofía. Con dificultad se levantó, ignorando el dolor en su cuerpo, e inmediatamente llamó a Miguel y a la policía. En las horas que siguieron, se montó una intensa operación para encontrar a Sofía. Miguel movilizó todos sus recursos, trabajando codo a codo con las autoridades. La noticia del secuestro de la artista sorda que estaba a punto de exponer un gran esquema de corrupción se extendió rápidamente, causando conmoción nacional. Mientras tanto, Sofía se encontraba en un lugar desconocido, un almacén abandonado en las afueras de la Ciudad de México. Sus captores, aunque intimidantes, no la habían lastimado físicamente. Querían información sobre la investigación, sobre las pruebas que ella y Miguel habían reunido. Sofía, aunque aterrorizada, se mantuvo firme. Usando su habilidad de lectura labial y expresiones faciales, logró entender parte de lo que sus secuestradores decían entre sí. Lentamente, comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Pasaron días. La exposición de Sofía, que debería haber sido su gran revelación, se transformó en un punto de encuentro para aquellos que apoyaban su causa. Artistas, activistas y ciudadanos comunes se reunieron, exigiendo su liberación y la exposición de la verdad. Emiliano, consumido por la culpa y la preocupación, apenas dormía. Pasaba sus días entre la policía, la oficina de Miguel y el estudio de Sofía, buscando desesperadamente cualquier pista que pudiera llevar al paradero de ella. Fue durante una de esas visitas al estudio que Emiliano tuvo una epifanía. Mirando las obras de Sofía, notó un patrón sutil en sus pinturas más recientes, un símbolo recurrente que nunca antes había percibido. Era una marca de agua casi imperceptible, pero consistente en todas las obras relacionadas con el proyecto Villa Esperanza. Intrigado, Emiliano comenzó a investigar el símbolo. Con la ayuda de Miguel y el equipo de investigación, descubrieron que era el logotipo de una antigua empresa de construcción, hace mucho quebrada, pero que tenía conexiones con varios de los involucrados en el esquema de corrupción. Este descubrimiento fue el punto de inflexión. La policía, armada con esta nueva información, intensificó sus búsquedas, enfocándose en propiedades abandonadas relacionadas con la antigua constructora. Mientras tanto, Sofía no estaba ociosa en su cautiverio. Usando su astucia y habilidades de observación, logró dejar pistas sutiles de su ubicación siempre que sus captores se descuidaban. Un día, aprovechando un momento de distracción, logró enviar un mensaje codificado a través de un teléfono celular dejado sin vigilancia. El mensaje, aunque críptico, fue suficiente para que Emiliano y el equipo de rescate identificaran su ubicación. Se montó rápidamente una operación policial. En la quietud de la noche, las fuerzas especiales irrumpieron en el almacén donde Sofía estaba siendo retenida. La operación fue rápida y precisa. Los secuestradores, tomados por sorpresa, fueron rápidamente sometidos y arrestados. Cuando Emiliano finalmente vio a Sofía, sana y salva, fue como si el mundo se hubiera detenido. Se abrazaron, lágrimas de alivio y amor corriendo por sus rostros. No eran necesarias palabras ni señas. La mirada que intercambiaron lo decía todo. En los días que siguieron, la historia completa salió a la luz. El esquema de corrupción era aún mayor de lo que imaginaban, involucrando a políticos de alto rango y poderosos empresarios. Las pruebas reunidas por Sofía y Miguel, combinadas con la información obtenida durante su cautiverio, fueron suficientes para desencadenar una serie de investigaciones y arrestos. La exposición de Sofía, pospuesta debido a su secuestro, finalmente tuvo lugar. Pero ahora era más que una exposición de arte. Era un símbolo de resistencia, de lucha contra la corrupción y la injusticia. Las obras de Sofía, imbuidas de una nueva profundidad y significado después de su prueba, tocaron el corazón de miles. Miguel, profundamente afectado por la casi pérdida de su hija, se dedicó a reparar los daños causados por el proyecto Villa Esperanza.
No solo reconstruyó las casas prometidas, sino que también estableció una fundación para apoyar a comunidades necesitadas y promover la transparencia en los negocios. Emiliano, por su parte, encontró su propia voz en este viaje. Inspirado por Sofía, comenzó a trabajar como abogado, especializándose en derechos de las personas con discapacidad y causas sociales. Un año después de los dramáticos eventos, Sofía y Emiliano se casaron en una ceremonia emotiva. La ceremonia fue un reflejo de sus vidas, una mezcla de silencio y sonido, de arte y acción, de amor y determinación. En su discurso de boda, traducido en lenguaje de señas para todos los presentes, Emiliano dijo: «Sofía me enseñó que la verdadera comunicación va más allá de las palabras. Me mostró que el arte puede cambiar el mundo y que el amor puede superar cualquier obstáculo». Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Emiliano, siempre has sido mi voz cuando la necesitaba, mi apoyo cuando flaqueaba. Juntos, demostramos que no hay barrera que no podamos superar». La pareja decidió combinar sus pasiones, creando una organización que usaba el arte como medio para promover cambios sociales y dar voz a los marginados. Su trabajo inspiró a una nueva generación de artistas y activistas, mostrando que el arte podía ser una poderosa herramienta de transformación social. Miguel, reconciliado con su pasado y determinado a ser el padre que Sofía merecía, se convirtió en un valioso aliado en sus causas. La relación entre padre e hija, antes frágil, ahora florecía, fortalecida por las pruebas que enfrentaron juntos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía y Emiliano contemplaban la ciudad desde la terraza de su nuevo hogar. El viaje que los trajo hasta aquí estuvo lleno de desafíos, peligros y revelaciones. Pero a través de todo esto, descubrieron una verdad fundamental: que el amor, el coraje y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Sofía miró a Emiliano, su corazón rebosante de amor y gratitud. Con una sonrisa señaló: «Este es solo el comienzo de nuestra historia». Emiliano asintió, tomando sus manos entre las suyas. «¿Y qué historia será?», respondió, tanto en palabras como en señas. Mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer, Sofía y Emiliano sabían que, juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Su viaje era un testimonio del poder del amor, el arte y la perseverancia. Una historia que continuaría inspirando y transformando vidas por muchos años venideros.